Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. En esta mañana voy a exponer lo que son los elementos arquitectónicos de los dientes. Para entender qué son los elementos arquitectónicos, yo me pongo a pensar en lo que es la arquitectura. Son elementos pequeños que se incorporan en el diseño de los dientes para lograr un equilibrio entre estética y funcionalidad. Dichos elementos caracterizan a los dientes para poder reconocer la pieza dental. Aquí tenemos, como decir, incisivos, premolares, molares. Vamos a empezar con lo que son las cúspides. ¿Qué son las cúspides? Son formaciones elevadas de aspecto piramidal. Se encuentran en las caras oclusales. Poseen un vértice, como podemos ver aquí, son como pirámides, con 4 caras en la base. Y presenta en lo que es la porción oclusal 2 facetas armadas. Como se puede observar aquí, 2 facetas armadas que están dentro de la cara oclusal, dentro del límite de la cara oclusal. Y también, por contraparte, presenta 2 facetas lisas que están en las caras libres o caras proximales. Estas 2 facetas armadas, lo que está dentro de la cara oclusal, forman lo que es una arista, que se llama arista armada. Es la unión de 2 planos. Por fuera también presenta una arista que se llama arista lisa por la unión de las mismas facetas lisas. En la unión de las 2 facetas lisas y las 2 facetas armadas presentan lo que es una arista longitudinal, que viene a ser esta parte de acá. Esta arista longitudinal delimita lo que es la cara oclusal, como podemos ver alrededor, delimita la cara oclusal. Es la única manera de delimitar, es lo que delimita la cara oclusal, como dije, no como en otras caras que no tienen ningún tipo de límite, no podemos decir que hasta aquí es la cara palatina o así. Entonces, también tenemos un borde marginal que está aquí, y aquí también hay una arista longitudinal. Tenemos a considerar la altura cuspidea. La inclinación de las facetas armadas decrece conforme va avanzando con las piezas dentarias. Por decir, en un primer premolar inferior, ya sea inferior o superior, la altura que se debe considerar es desde la base de la cúspide hasta el ápice de la cúspide. A esto se le denomina altura anatómica. Esta altura anatómica es muy importante. Como cabe mencionar, dije que esta altura va decreciendo conforme va avanzando de pieza. Por ejemplo, en un primer premolar es 1/3 del total de la corona. En cambio, en un molar va reduciendo, entonces es 1/5 de lo que es la proporción de la corona. Hay otro tipo de altura que se denomina altura funcional o geométrica, porque están en funcionamiento, están en oclusión, que se toma en cuenta desde el vértice de la pieza dental inferior hasta el vértice de la pieza dental superior. Esto más que todo sirve para ver la mordida, el desgaste dental y tal vez para una reforma oclusal. Evolución de las piezas dentarias. Conforme hemos visto avanzando las piezas dentarias, por decirte, la porción palatina va evolucionando. Por ejemplo, en el incisivo central superior, en los incisivos centrales superiores, tenemos un cuarto lóbulo de desarrollo en la porción palatina. Lo mismo en lo que es las piezas dentarias, bueno, los incisivos laterales, también se considera un cuarto lóbulo. Ya en el canino, lo que es este cuarto lóbulo está más desarrollado, entonces se denomina espolón o cíngulo. Este espolón o cíngulo ya es un poquito más grande, más desarrollado. Ya en los premolares se denomina ya cúspide palatina, pero aún así sigue siendo más pequeña que la cúspide vestibular. Entonces, ya al final tenemos en lo que son los molares,
en la porción palatina ya se denomina también cúspide palatina, pero a diferencia de los premolares, ya la porción palatina o la cúspide palatina llega a alcanzar el mismo desarrollo que la cúspide vestibular. Bueno, al siguiente tenemos los tubérculos supernumerarios. Ya, hasta ahí su participación. Vamos a aclarar algunos aspectos que no están muy claros. A ver, desconéctate, voy a conectar yo. Ya. Bien, como nos estaban diciendo ahí en la exposición, el tema de hoy día pues nos refiere a los elementos arquitectónicos de los dientes. Nos decía que ahí que son pequeñas, no sé qué cositas, ¿no? Pero en realidad pues son formaciones, es decir, están formados pues por tejido estos elementos, son formaciones que se encuentran en la superficie de los dientes. Formaciones que alterando su número, su cantidad, su tamaño, su ubicación, caracterizan a cada pieza, ¿no? Y que son pequeñas formaciones que vamos a encontrar en la superficie de los dientes. Esto pues varía de una pieza a otra, no es igual, de modo que vamos a tener formaciones en algunas piezas que van a compartir y en otras que no van a existir, ¿no? Así que por eso se dice que caracteriza cada pieza estas formaciones. Bien, entonces dentro de estas formaciones vamos a encontrar lo que son las cúspides, que ya nos hablaban hace un momento, las cúspides que están en las caras oclusales, las fosas, los surcos, tanto principales como secundarios. Vamos a tener también lo que es las crestas, vamos a tener lo que viene a ser los rebordes marginales, también aquí tenemos lo que vienen a ser las depresiones, aquí tenemos depresión en las superficies de las caras libres o proximales, y también pues vamos a hablar más adelante de lo que son los elementos arquitectónicos de la raíz, que son los canales, el espacio interradicular, y lo que es importante también hablar de los elementos que están entre la raíz y la corona, los llamados cuellos. Vamos a hablar de los cuellos, el cuello anatómico, el cuello clínico, el cuello quirúrgico, ¿no? Entonces, esos son los elementos arquitectónicos que encontramos en las superficies de los dientes, ¿no? Todo esto está en la superficie. En la parte interna, pues ya son otros elementos que vamos a ver. Bien, entonces de eso vamos a hablar en este tema. Ahora, para empezar, nos dice las cúspides. Ojo, las cúspides se encuentran en las caras oclusales. Estas son formaciones de aspecto piramidal. Y si es una pirámide, esta puede estar constituida por una base cuadrangular o triangular. En nuestro caso, la cúspide es una pirámide de base cuadrangular. Y es por eso que si tiene base cuadrangular tendrá 4 caras en la pirámide. Esas caras las llamamos facetas a las caras de la pirámide. Esta superficie, esta otra y estas dos de afuera son las facetas, ¿no? Que en la cúspide son que en la pirámide son sus caras de la pirámide, ¿no? En este caso son las facetas en la cúspide. De estas facetas, 2 son armadas y 2 son lisas. Las armadas, todo lo que es el término armado, significa que está dentro de la cara oclusal, forma parte de la cara oclusal. En cambio, lo liso, todo lo que es liso, está fuera de la cara oclusal, ya sea a nivel de caras libres o proximales en el caso de los rebordes. Estas facetas, 2 son armadas, que hemos dicho que están dentro de la cara oclusal. Al unirse estas, van a formar esta arista
armada, se llama así, arista armada, que no es más que un ángulo que sobresale, ¿no? A eso llamamos arista armada porque ha sido formada por las facetas armadas. ¿Y qué es una arista? La arista es una intersección de dos planos. Este plano con este otro se unen, se interceptan aquí y forman esto que es la arista armada. Y ojo, en estas piezas, en estos molares, la arista armada viene así, vertical, no inclinado como hace rato nos mostraba. Esta arista viene al surco, no viene a la fosa. Bien, esta es la arista armada que está, ojo, estamos hablando esto en esta sola cúspide. Estas otras también tienen, vean, en este caso sí son inclinadas las aristas armadas. En este también tenemos su arista armada pequeñita. Entonces, arista armada. Por fuera tenemos las facetas lisas, las dos facetas lisas que no son muy notorias. Todo lo que es liso no tiene mucha significación, es decir, no tiene mucha importancia, no se nota mucho. Vean aquí la faceta lisa con esta otra, al unirse, igual que en la oclusal, forman aquí la arista lisa. Esta arista lisa no es muy marcada como la armada, ¿no? A veces es solamente una elevación, no es una esquina como la armada. Esta lisa, pues, está, como hemos visto, fuera de la cara oclusal, ¿no? Formando parte ya de la cara vestibular en este caso. Cada una tiene también su arista lisa, pero están fuera de la cara oclusal y son más pequeñas, como pueden ver, no se notan mucho. En algunos pies no se percibe bien estas aristas y facetas lisas. Las más notorias son las armadas. Bien, entonces en cada cúspide tenemos dos facetas armadas, dos facetas lisas, una arista armada, una arista lisa hasta el momento. Nos falta la arista longitudinal. La arista longitudinal es la intersección entre las facetas armadas y las facetas lisas. Entre ambas, pues se interceptan y se unen para formar esta esquina sobresaliente que está prácticamente separando la cara oclusal del resto de las otras caras, en este caso de la vestibular. De modo que esta arista longitudinal se va a continuar con la arista longitudinal de las otras cúspides y la de los bordes. Estos rebordes también tienen arista longitudinal. De ese modo, pues, la arista longitudinal nos va a servir de límite a la cara oclusal, ¿no? Delimita la cara oclusal, que es la única cara que está bien delimitada, o sea, es la cara que tiene un límite exacto. Hasta esta arista longitudinal es la cara oclusal. De ahí para allá ya son las caras libres o las caras proximales, ¿no? De modo que la arista longitudinal nos pone un límite para la cara oclusal. Es la única cara que tiene un límite preciso, la cara oclusal, dado por la arista longitudinal. Bien, entonces estos son los 5 elementos que debemos encontrar en una cúspide. De ahí que cuando vamos a detallar o vamos a describir una cara oclusal en forma resumida, podemos decir que esta cara oclusal tiene 8 facetas armadas. Como tiene 4 cúspides, vamos a tener 2 facetas armadas en cada cúspide. Total, hacen 8 facetas armadas. Tendrán una arista armada cada una, por tanto, en toda la cara oclusal tendremos 4 aristas armadas. Lo mismo ocurrirá con las facetas lisas y las armadas. Esto solo en las cúspides. ¿Por qué? Más adelante, cuando hablemos de los rebordes, vamos a ver que en estos también tenemos faceta armada y faceta lisa y una arista longitudinal. Pero aquí solo uno en los rebordes. En cambio, en las cúspides estamos viendo que tienen 2. De que cuando preguntemos en la cara oclusal cuántas facetas armadas hay, habrá que contar todas, ¿no? No solo las de las cúspides, también las de los rebordes. Más adelante vamos a hablar sobre los rebordes. Bien, las alturas. En todo cuerpo, pues podemos medir la altura como en cualquier elemento o cuerpo, desde la parte más inferior hasta la parte más superior. En los dientes o en las cúspides también podemos determinar su altura. En este caso, 2 tipos de altura, la altura anatómica y la altura geométrica funcional o activa también la llaman.
La altura cuspidea anatómica es como en cualquier cuerpo que se toma de la parte más baja o inferior a la parte más elevada o superior. Esta altura cuspidea, pues la tomamos en cualquier cúspide, sea esta vestibular, palatina, en cualquiera o lingual, desde la parte más baja que vendría a representar la base de la pirámide que habíamos mencionado. Y la altura va hasta el vértice de la cúspide, hasta el vértice. Esa distancia es la altura cuspidea anatómica. Ojo, en el libro, pues si leen el libro, tal vez les confundo un poco. Dice la altura anatómica va desde la cima al vértice, de la cima al vértice. Tal vez les confunda un tanto la palabra cima. Para algunos, pues pareciera que cima significa la parte más elevada, ¿no? O en este caso el vértice, pero estamos hablando también de vértice. Si esto fuera cima y esto fuera vértice, sería el mismo punto, ¿no? De modo que eso lleva algunas veces a confusión. Depende, pues, cómo esté escrita la palabra cima. Si está escrita con C, sí se refiere a este vértice. Pero si está escrita con S cima, significa la parte más profunda, la parte más declive, que en este caso es lo que estamos llamando la base. Entonces lo que dice el libro está bien, nos dice de la cima con S, que es la base, a el vértice, o si quieren cima con C, que sería esto, ¿no? Esa es la distancia. De modo que no se vayan a complicar, cima con S y vértice, esa es la distancia. Claro que para nosotros es más fácil hablar de base y vértice. Bien, esta altura cuspidea pues no es igual en todas las piezas o en todas las cúspides. Se dice que decrece en altura desde el primer premolar hasta el tercer molar. Es por eso que en el primer premolar, que estamos viendo aquí, un primer premolar inferior, la altura cuspidea equivale a un tercio, una tercera parte de la corona. En el segundo premolar ya será un cuarto, en el primer molar un quinto, y aquí en este segundo pues podemos ver que hasta probablemente sea un quinto o un sexto de la altura total de la corona. No se reduce, tanto así que en el tercero pues ya es muy reducida la altura cúspide. Estas cúspides obviamente pues con los años van a ir reduciendo esta altura cúspide anatómica por la atrición, por el desgaste fisiológico que se va a ir dando en las cúspides. Bien, eso con relación a la anatómica. Con relación a la funcional, geométrica o activa, como su nombre lo dice, funcional pues se establece cuando las cúspides están en funcionamiento. ¿Y cuando están en funcionamiento? Cuando están en oclusión, cuando están masticando. Entonces, para esto tienen que estar necesariamente dos cúspides en contacto, en oclusión, o sea, una cúspide inferior con una cúspide superior. Y se establece pues desde el vértice de la cúspide superior al vértice de la cúspide inferior. Esa pequeña distancia es la altura cúspide funcional. Es decir, que todo ese tramo de vértice a vértice es el que va a sufrir atrición, desgaste, fricción. ¿No? Esto, pues, esta altura cúspide funcional o activa se la establece sobre todo para ver el grado de desgaste o de atrición que va a haber entre esas cúspides. Se usa esto generalmente en ajustes oclusales, ¿no? Y en modelos, porque en boca pues imposible establecer esto, ya que al estar en oclusión pues no vamos a ver la cúspide que está hacia adentro, ¿no? Así que en modelos generalmente se establece esto para ver el grado de desgaste o ver contactos prematuros que puede existir entre el superior y el inferior, ¿no? Así que eso es más clínico, esta altura cúspidea geométrica. En cambio, la anatómica, en cualquier cúspide, en un diente extraído puede ser, o en un diente modelo, o en la misma boca, de la base al vértice. Bien, esas son las alturas cúspides anatómica y funcional. ¿Qué más tenemos? Con respecto a la formación de la cúspide palatina, nos decían pues hace un momento que va creciendo el cuarto lóbulo, es cierto, el cuarto lóbulo va desde el incisivo central
hasta el segundo premolar, no hasta el molar. El molar ya tiene su lóbulo diferente, son dos cúspides que tenemos en palatina, pero sí toda la parte palatina va aumentando, ¿no? En este caso, el primer premolar, el incisivo central, el cuarto lóbulo es sumamente pequeño, no tiene mucho desarrollo. En el canino aumenta no hacia palatino, sino hacia incisal, hacia abajo. Y aumenta esto formando ya una pequeña cúspide apenas perceptible que lo llamamos espolón o cíngulo. Ojo, la palabra espolón o cíngulo se refiere a la pequeña cúspide, al pequeño vértice que ya se va formando aquí. No podemos usar ese término de espolón o cíngulo para el incisivo, porque en el incisivo no hay ese vértice, es todo romo, redondeado. En el canino sí, aunque en este dibujo no se note, pero ya se esboza un pequeño vértice, ¿no? Como una pequeña cúspide. A eso llamamos espolón o cíngulo. En el premolar, como ven, el primer premolar ha crecido más este cuarto lóbulo, formando lo que ya viene a ser la cúspide palatina y con esto ya la cara oclusal. Pero todavía no ha igualado en el primer premolar, todavía está más bajo que la vestibular. Vean que esta cúspide vestibular, se sigue manteniendo los tres lóbulos que habíamos visto en los incisivos y caninos. Esos mismos tres lóbulos, igual en el premolar, forman esta cúspide palatina, de ahí que tenemos tres lóbulos de formación en la cúspide vestibular y un solo lóbulo en la palatina, que es el cuarto lóbulo que va creciendo. En el segundo premolar, ese cuarto lóbulo va creciendo tanto que ya iguala a la vestibular, ya está al mismo nivel. Y en esta pues ya tenemos el cuarto lóbulo del tamaño en altura que la vestibular, pero no en ancho. En ancho no le supera la vestibular porque la vestibular está formada por tres lóbulos, en cambio la palatina solo por un lóbulo, por eso es más estrecha la palatina que la vestibular. Por eso también surgen las convergencias que vamos a tratar la siguiente clase. ¿No? Así que la cúspide palatina va creciendo. Y ya en los molares, cada cúspide tiene su propio lóbulo, ¿no? Ya no es el cuarto lóbulo, ¿no? Bueno, está también un quinto lóbulo que vamos a encontrar en palatino, que generalmente superan a las vestibulares, aunque no en todas. En algunas, las vestibulares superan a la palatina, como es el caso de los superiores. En los inferiores sí vamos a ver que las linguales superan a las vestibulares, pero eso es punto aparte en molares, ¿no? En realidad, el cuarto lóbulo es solo hasta el segundo premolar. Bien, eso es lo que se ha tratado en esta primera parte. Luego vienen los tubérculos, pero para esto vamos a escuchar a otro expositor. A ver, para que no esté en el orden que hemos elegido, a ver que nos hable. De abajo vamos a empezar. Vargas Onofre. Sobre enseguida. Ya me he desconectado, creo que todavía no. Y ahora sí, Vargas Onofre. Se logra ver, ¿verdad? Sí, ya estamos viendo algo. Los tubérculos supernumerarios, Sí. empezando porque son formaciones elevadas que no están en la cara oclusal. Podemos encontrar entre los tubérculos el tubérculo de Zuckerkant, que se encuentra en el vestíbulo mesiocervical de los primeros molares temporarios. Es más frecuente en un 95%. Se caracteriza en los primeros molares inferiores y superiores. Es simplemente un aumento de volumen. Y por último, no tiene límite preciso exacto. A ver, veremos eso en imagen. ¿Dónde está? No tengo imagen del tubérculo. Jóvenes, las exposiciones tienen que ser pues sobre todo imágenes, no letras. Todas esas letras están en el texto, están en el libro. Así que
las exposiciones tienen que ser sobre todo con imágenes, de modo que pueda ser pues más ilustrativo y saber el tema pues, o sea, no tienen que leer. Alguna vez me han visto a mí leer ahí, no, hay que hablar de lo que uno sabe, tiene que aprenderse el tema, no es solo leer la exposición. Hasta ahora he visto varios que ponen ahí todo escrito y lo único que hacen es leer. Eso no es exponer, eso es dar lectura. Así que jóvenes, aprendan a hacer bien sus diapositivas. Ya, sigamos. Ya. Como otro tubérculo podemos encontrar el tubérculo de Carabelli. Podemos encontrarlo en mesiopalatino del primer molar superior, permanente en un 58%, y el mesiopalatino del segundo molar superior de dientes temporarios. Este no siempre es una elevación, en algunos casos se presenta como fosita o zona cribosa con varias fositas o, como dije, solamente elevación. Y algunas veces también se presenta... ¿Y esa imagen que vemos corresponde a un molar superior o inferior? Inferior. ¿Y qué es? ¿El tubérculo está en inferior? No, en superior. Y entonces... superior. Es que está pues mal ubicado ese dibujo. Debería estar invertido, la cara oclusal para abajo y la cervical para arriba. Por eso es que ahí en el ejemplo parece ser inferior, pero Sí. debería estar con la oclusal para abajo, ¿no? Tomen en cuenta también eso, hay que ubicarse bien. Ya, ¿qué más sobre el tubérculo de Carabelli? Ya. Como decía, algunas veces se presenta como surcos bien desarrollados y puede llegar a la cara a cruzar en un 15%. A ver, eso de los 15, eso de los porcentajes, a ver, nos repites del tubérculo de Carabelli. O sea, ¿cuántos porcentajes se manejan en el tubérculo de Carabelli y a qué representa? El tubérculo de Carabelli en molares superiores permanentes en un 58%. Y en molares superiores temporarios ¿En qué molar temporario? ¿En qué molar temporario? ¿En la 65? Sí, ¿Y la 55 no tiene? Tiene entonces serán pues en los segundos molares superiores temporarios. Sí, perdón, doctor, segundos. Ya, ¿en qué porcentaje? No recuerdo. Tienen que leer pues el libro de Figún y Garino, ahí está todo. En los temporales es pues más frecuente, según uno de los autores nos habla hasta un 80-90%, ¿no? Es decir, es más frecuente en el temporario que en el permanente, ¿no? Así que se ve más a nivel de los temporarios, de los segundos molares superiores temporarios. Ahora, ese 15% que decías, ¿a qué se refiere? Que algunas veces se presentan como surcos bien desarrollados y que pueden llegar a un plano oclusal, al plano oclusal, en un 15% que no es muy frecuente. Surcos bien desarrollados, ¿cómo es eso?
Bien, jóvenes, aquí hay dos porcentajes que hay que tomar en cuenta en el tubérculo de Carabello. Tenemos el 58% para los permanentes, ¿no? Que este 58% es en todas sus formas posibles, que no solo es como una elevación o una pequeña cúspide. En algunos casos, en vez de elevación, es una fosa o una zona cribosa o un surco a ese nivel. Tomando todas esas presentaciones del tubérculo, alcanza a un 58%. Pero algunas veces puede presentarse este tubérculo de Carabelli como una verdadera cúspide, o sea, bien desarrollada, bien grande, separada del resto de la corona por un surco de concavidad cervical. Ese caso, así bien desarrollado con la apariencia de una verdadera cúspide, solo alcanza el 15%. O sea que en 58% podemos encontrar en todas sus formas, pero 15%, solo en 15% cuando está bien desarrollado, bien grande. Como estamos viendo aquí más o menos en este tubérculo de Volk, más o menos así, bien desarrollado, parece una cúspide y separado por un surco. Este sería el surco que está cóncavo hacia cervical y que pues aparenta una pequeña cúspide que en algunos casos bien exagerados puede alcanzar el plano oclusal. Así que eso pues se ve muy raro, apenas un 15%. A eso se refiere, ¿no? Vean que hay dos porcentajes para el tubérculo de Carabello. En que se presenta en todas sus formas, 58%, y cuando está bien desarrollado, en un 15%. Bien, eso en cuanto al tubérculo de Carabello. Pasemos, continúa. Ya. Ahora, continuando con el tubérculo de Volk y el tubérculo de Travini, encontré esta imagen donde se encuentran los dos tubérculos. El tubérculo de Volk se encuentra en mesio vestibular del segundo y tercer molar superior permanente, que en este también se da muy pocas, raras veces, con menor frecuencia. Y el tubérculo de Travini, por último, que se encuentra en el palato distal del segundo y tercer molar superior, permanente, que de igual manera se da muy rara vez y con poca frecuencia. Sí, estos son los tubérculos menos frecuentes, menos vistos, que se encuentran pues en los segundos o terceros molares, no así en el primero, ¿no? De modo que esto puede estar también en el tercero. Y en orden de frecuencia, o sea, de mayor porcentaje, a pesar de que no manejamos porcentajes en estas, pero sí, el de Volk supera al de Traviani, o sea, Volk es más frecuente que el de Traviani, ¿no? Así que puede darse en un segundo molar, como estamos viendo en esta imagen, el tubérculo de Volk en mesio vestibular. En algunos casos es bien destacado este tubérculo de Volk, en algunos apenas se nota. En cambio el de Traviani pues está en disto palatino o palato distal, como dice el libro, disto palatino o palato distal. Esto pues este tubérculo es menos notorio, menos importante que los otros, ¿no? Pero también en segundos y terceros molares. Esos son los 4 tubérculos más frecuentes, más vistos. Puede haber tubérculos en otras piezas, puede darse. Puede estar en premolares, puede haber es más raro en incisivos y caninos, pero también puede haber en otras piezas, ¿no? O sea, sobre todo molares inferiores también puede darse alguna rara vez, ya que estos, pues, en realidad el tubérculo es eh, es una alteración o diríamos, pues, eh, es un defecto en la formación del esmalte. Es como si se formara esmalte en mayor porcentaje. Eh, Vargas, ¿cuál es la estructura del tubérculo? Son excesos de formación de esmalte, ¿Ya? con estructura de esmalte. También que muy rara vez la dentina forma parte del tubérculo. ¿Y la pulpa? No.
Ya. En cada cúspide que hemos visto hace un momento, en cada cúspide tenemos en su estructura primero el esmalte por fuera, por dentro está la dentina que también tiene esa forma, y de la pulpa, de la cámara pulpar, se emite una prolongación hacia el vértice de las cúspides que vienen a ser los cuernos pulpares. Eso pues para las cúspides. En el caso de los tubérculos, mayormente es esmalte. Algunas raras veces tenemos dentina en su formación, pero nunca vamos a encontrar una prolongación de la pulpa, es decir, no va a haber cuerno pulpar en un tubérculo, así sea bien desarrollado, ¿no? Así que solo esmalte y algunas veces dentina. Por eso decíamos, es un defecto en la formación del esmalte, por eso es que puede darse también en otras piezas, ¿no? Si encuentran en alguna otra pieza, pueden ponerle su nombre y así van a ser famosos como estos Volki, Traviani, Carabelli, ¿no? Así que si encontramos otro, pues podemos ponerle el nombre. Ya, muy bien. ¿Qué más tenemos sobre el tubérculo? Creo que nada más, ¿no? Ya, hasta ahí tu participación. A ver, veamos ahora quién va a ir. A ver, uno de arriba y uno de abajo va a ir. Luby, Lucy. Ay, perdón, vamos saliendo. Sí, ahora sí, Luby, Lucy. ¿Se ve, doctor, la pantalla? Ahora sí, sí. Estoy como entrando. Lo que no se te escucha es bien. Estás medio ronca, creo. ¿Está bien? ¿Se ve, doctor, la Sí, imagen? ya ahora sí se ve. Elementos arquitectónicos de los dientes. La estudiante Luby Mamani Roxana Lucy. Doctor Freddy Krueger, dice. Ahora sí, doctor, ¿se ve? Ya, ahora sí. Pero habla más claro porque no se te escucha muy bien. Ya, vamos a continuar con uno de los elementos arquitectónicos, que es el surco. Se define como interrupciones de la superficie dentaria. También nos dice que es se dice que es un espacio entre o sea, un espacio entre dos cúspides, refiriéndonos a los surcos principales. A los surcos principales, si nos preguntamos, ¿no?, cómo llega a formarse, es por la mala coalescencia, o sea, una mala unión de los lóbulos, ¿no?, que llegan a formar estas cúspides. Los surcos, también que el surco principal es el surco profundo, que se conoce directamente como fisura, y es ahí que generalmente se da el inicio del proceso carioso. El surco principal también parte de una fisura, acá en esta imagen, parte de una fisura principal. Su característica principal es que delimita, o sea, que separa a las dos cúspides entre sí. Y el surco secundario es de menor profundidad. El surco principal dijimos que es de mayor profundidad, ¿no? El surco secundario no es de menor profundidad, o sea, es más superior a la superficie. Lo vamos a encontrar a nivel de los bordes marginales. Vamos a hablar también de eso. Y tenemos un tercer surco accesorio, que son simplemente rugosidades, o sea, de las facetas armadas que hablamos, ¿no? Se van a dar en dientes que recién van a ir erupcionando, o sea, en dientes jóvenes que no han sufrido desgaste. Y se le va a dar un aspecto rugoso, arrugado, en lo que es el surco accesorio. También en la cara frontal se le va a dar un aspecto rugoso. Y es muy frecuente en los terceros molares porque se encuentra, porque es el último en erupcionar y
se va a encontrar bien rugoso. Y también hablando de los incisivos laterales, aquí en esta imagen, el incisivo lateral superior en su cara palatina, a nivel del cuarto lóbulo, algunas raras veces puede darse en la presencia del surco, o sea, en la cara. Y es un surco muy profundo, cosa que continúa de los bordes marginales. También mencionar que como mencionaba, que se puede hacer un proceso carioso, o sea, hay una mayor posibilidad de que sea el inicio de una caries, ¿no? Para una prevención que podemos hacerlo, hablamos de lo que es de los sellantes de las fosas y fisuras. Y el segundo de las fosas, pasando a otro elemento arquitectónico, sería que son las fosas. A ver, esperemos ahí. A ver, una pregunta. Diferencia entre surco y fisura. Diferencia entre surco y fisura. Es que el surco no es tan profundo. La fisura sí es más, o sea, tiene una mayor profundidad. ¿Por qué? Porque la fisura puede llegar a lo que es a la dentina. Y puede, lo cual el surco no es tan profundo, a lo cual, o sea, entre los dos, el surco y la fisura, el que más se acerca y puede llegar a llegar a la dentina es la fisura. Ahí dice pues el porqué, dice porque por la mala fusión, o sea que en una fisura pues, la fusión es deficiente, no llega, o sea, no llega a unir bien a las dos partes, a los dos lóbulos. Así que en un surco normal sí hay una buena fusión, pero en una fisura la fusión es deficiente, no llega a unirse, por eso el surco resulta, o la fosa resulta más profunda. Ya, a ver, vamos a aclarar algunos aspectos de la fosa. Ya, puedes desconectarte, hasta ahí tu participación. Ya, a ver, vamos viendo. Ya está. Ya. Ya estábamos por aquí. Ya estamos. Ay, ya me perdí. Aquí. Ya. Bien, estábamos hablando de los surcos. Nos han dicho que se define como una interrupción de la superficie, ¿no? Ojo, van a tomar en cuenta en cada uno de estos elementos arquitectónicos su definición, que es importante. Definición, luego la ubicación donde se encuentran y ejemplos de en qué piezas se llegan a dar, en qué caras. Eso es importante en cada elemento. En este caso, el surco se define como una interrupción de la superficie. Mejor agrandaremos. Interrupción de la superficie dentaria. Es como si fuera pues una línea profunda entre dos cúspides, por eso se lo llama también espacio intercuspidio, o sea, espacio entre dos cúspides. Y esto pues resulta, estos surcos, sobre todo los principales que son los más importantes, resultan pues por la mala unión, la mala coalescencia de los lóbulos. Estos son los lóbulos que forman cada una de las cúspides. Cuando se va a formar, no he puesto el cursor un ratito, a ver. Ahí está. Cuando se va a formar la cara oclusal, esta se forma a partir de los lóbulos que van a dar lugar a las cúspides. Cada cúspide se forma por un lóbulo, empieza así pequeñito y va creciendo
en forma centrífuga al mismo tiempo cada una de las cúspides. Y llega un momento en el que llegan a fusionarse, a unirse los lóbulos entre sí. Pero esa unión, esa fusión entre lóbulos no es muy perfecta a nivel superficial, es decir, no se llegan a unir bien a nivel de lo más superficial del esmalte. Y queda pues como reliquia de esa mala fusión esto que son los surcos principales. De modo que los surcos no son más que el resultado de la mala fusión de estos lóbulos de formación para las cúspides. De ahí que tenemos pues diferencia entre lo que es un surco normal y lo que es una fisura. En un surco normal generalmente solo está en el primer tejido. En cambio, en la fisura, como ven aquí, ya está más cerca a la dentina porque ya es más profunda. O sea, ha sido mala la fusión en una fisura, pues es deficiente la fusión entre los lóbulos que han formado la cúspide. O que la fisura no solo es en este lateral, puede haber en estas caras oclusales también, donde no se llegan a unir bien los lóbulos y queda pues un surco profundo. A eso llamamos fisura en las caras oclusales también. Bien, es por eso que dividimos pues para su estudio en 3 tipos de surcos. Están primero los principales, secundarios y accesorios. Los principales, pues estos parten generalmente de una fosa principal y no de una fisura, de una fisura como nos han dicho hace un momento, de una fosa principal. Parten y están separando a las cúspides entre sí. Esa es su característica del surco principal, que llega a delimitar o separar a las cúspides, de modo que resulta de la mala fusión de los lóbulos que han formado las cúspides. Estos surcos pues varían de acuerdo al número de cúspides también, ¿no? De modo que a mayor número de cúspides, como estamos viendo aquí, va a haber mayor cantidad de surcos. Es el ejemplo de este molar, que como tiene 5 cúspides, va a tener pues hasta 7 surcos principales, ¿no? Así que varía la cantidad de estos surcos de acuerdo a cada pieza dentaria. Como hemos dicho, son los más profundos, estos surcos son los más notorios. Luego están los surcos secundarios, estos relacionados con este elemento anatómico que es el reborde marginal, no como me han dicho ya 2 expositores, borde marginal, no, se llama reborde con R al inicio, reborde, no solo borde. Los rebordes marginales, al unirse con las cúspides, llegan a formar los surcos secundarios. Estos son los surcos secundarios, delimitan al reborde marginal. De hecho, los secundarios siempre van a estar a nivel de lo que son los rebordes marginales. Así que aquí tenemos surcos secundarios de menor profundidad que los principales. Es más raro encontrar pues fisuras a nivel de rebordes marginales, por eso es raro encontrar caries a nivel del reborde, de los surcos, pero sí en la fosa secundaria es más profunda, de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Así que los surcos secundarios son de menor profundidad. Y se suma a esto, aunque en Figún y Garino no está este elemento, está en otros libros como el de April, nos habla de los surcos accesorios, ya que uno pues a Figún y Garino no considera surco porque no es una interrupción, ¿no? Como son los principales y los secundarios. Los accesorios son solo rugosidades del esmalte, ¿no? De modo que no es una interrupción de la superficie. Por eso es que no está considerado como un surco principal o secundario. Los accesorios resultan de la rugosidad al formarse el esmalte, y estos están a nivel de lo que son las facetas armadas de las cúspides. Son superficiales y es por eso que desaparecen con la atrición, con el desgaste fisiológico. En dientes viejos ya no se perciben los surcos accesorios. En dientes jóvenes que recién han erupcionado, esa rugosidad que tenemos a nivel de las facetas son los surcos accesorios. Y se da más a nivel de terceros molares porque estos son los últimos en erupcionar y erupcionan pues con gran cantidad de surcos accesorios. Eso caracteriza a los terceros molares,
presencia de surcos accesorios. ¿No? Así que no se olviden, los accesorios no son en realidad surcos, son rugosidades, pero sí están presentes en dientes jóvenes, de modo que cuando hacemos algún trabajo, o sea, clínico o tallado, tome en cuenta la edad del paciente. Si el paciente es joven, habrá que hacerle con surcos accesorios, pero si es viejo, donde ya no hay accesorios normalmente, pues entonces solo hacemos los principales y los secundarios, ¿no? Así de ese modo, pues hacemos un buen tallado. Luego, aparte de estos surcos, tenemos otros dos que son considerados surcos especiales porque no responden a estas características. Entre estos surcos especiales tenemos, aquí no hay la imagen, pero tenemos a los surcos de las caras libres. Habíamos dicho que los surcos están presentes en la cara oclusal, pero también tenemos algunos casos, sobre todo en molares, la presencia de surcos en caras libres, los surcos vestibulares y los surcos linguales. Estos no son más que la prolongación de los surcos que vienen desde la cara oclusal, de modo que estos pues van a estar presentes sobre todo en los molares a nivel de caras vestibulares y linguales, más notorios en vestibular que en palatino o lingual, ¿no? Son más destacados en la cara vestibular. Y no es más que la prolongación del surco principal, ¿no? De modo que tienen su profundidad igual que el surco principal. Y el otro surco considerado especial es el que tenemos en la cara palatina algunas raras veces, no es frecuente, no es el pan de cada día. Es la presencia de la fisura en la cara palatina del incisivo lateral superior, a nivel de lo que es esto, el cuarto lóbulo. Esto pues no es más que un surco profundo. La fisura, habíamos dicho fisura, es un surco profundo, llega casi hasta la dentina, que en este caso pues sí llega a la dentina en el lateral, y por eso es un elemento de alto riesgo para la cara palatina de este incisivo. Aquí pues para la formación de esta parte palatina y este cuarto lóbulo, tienen que fusionarse a este nivel, se fusiona el reborde, estos rebordes marginales que no son más que los lóbulos mesial y distal, se fusionan con el cuarto lóbulo es toda esta prominencia. Esa fusión algunas veces, como en este caso, no es muy perfecta entre el cuarto lóbulo y los rebordes, y determinan pues un surco muy profundo que se prolonga incluso algunas veces hasta la raíz, que es la fisura. Y esta termina generalmente en la unión con los rebordes, termina en una fosa, que la vamos a llamar más adelante el agujero ciego, ¿no? Así que es un surco considerado muy especial, pero también muy peligroso para la pieza dental. Esto por su gran profundidad, ¿no? Así que por suerte se da muy rara vez vamos a encontrar esta fisura, pero está ahí. Bien, pasemos entonces a lo que son las fosas. A ver quién nos va a hablar. ¿Quién sigue de abajo? Choque Álvaro. Álvaro, ¿está o no está? Sí, Doc. Buen día, Doc. Ya, a ver, continúa. ¿Se ve, Doc? Algo, sí. Ya, yo voy a empezar por las fosas. Las fosas son, podemos decir ¿No que puedes son... agrandar un poquito más? Para que se vea. Eso sí, más o menos. Por ahí. Ya, Doc, las fosas son, podemos decir que son excavaciones algo más profundas que los surcos. También son depresiones amplias, ligeramente cóncavas. Estas principalmente se dividen en dos, que son las fosas principales y las fosas secundarias, como podemos ver acá. Las fosas principales, podemos ver acá donde está la señalética. Esa es una fosa principal, que estas se forman por la unión de dos o más surcos principales, profundas o amplias. También tenemos las fosas secundarias, que estas también se forman por la intersección
de un surco principal o también de dos secundarios. También podemos decir que estas son menos amplias y profundas. Después tenemos a la fosa vestibular o olivar. Esta es una pequeña foseta no constante. También se lo llama olivar porque es parecida a una oliva. Después, esta foseta vestibular es el punto donde terminan los surcos bucales. Después tenemos también al agujero ciego. Esta también se llama foramen ciego. Después estas podemos ver en los centrales superiores. Y aquí también es donde más ocurre un proceso carioso. Eso, doctor. No hay nada más sobre los surcos. A ver, la definición, ¿cuál es exactamente? Las fosas son fosas, doctor, no son surcos. Ah, perdón, las fosas. Definición. Son excavaciones o depresiones también, doctor. Depresiones. Sí. Depresiones, Amplias. dice depresiones amplias más todavía. No tan amplias, son como puntitos, digamos, como tipo de excavación. ¿Pero qué dice el libro de la definición, el libro de Figún y Garino, la definición exacta? Excavaciones, doctor. Ya. ¿Por qué resultan? ¿Cómo, doc? ¿Por qué se forman? ¿De dónde vienen? Por ejemplo, son dos, doctor, que son principales y secundarias. No estamos hablando de la clasificación, estamos hablando del origen. Estas se forman por dos o más surcos, doctor. Por dos o más surcos, ¿cómo es eso? Se forman por dos o más surcos principales. Ay, Sandunga. Ya, salí de la presentación, voy a poner el mío. Ya. Bien, pasemos entonces a hablar de las fosas. Las fosas, nos dice Figún y Garino, son excavaciones irregulares, dicen, ¿no? Irregulares, o sea que no tienen una forma bien definida. Pueden ser, como en este caso, olivar, puede ser solo un punto, circular, ovoidal, ¿no? Así que son fosas, son excavaciones irregulares que resultan de la intersección. Ojo, intersección es la palabra clave que no nos ha dicho el expositor. Intersección de dos o más surcos. Es decir, que al unirse un surco con el otro, llegan a formar a ese nivel. No les he dado la presentación, un momento. Ya. Al momento de unirse dos o más surcos, llegan a formar pues una fosa que no sería más que una zona profunda entre los dos surcos. Tiene mayor profundidad que los surcos. Se compara más o menos con las fisuras que hace rato veíamos. De modo que entre dos surcos o más, en algunos casos 3, en algunos hasta 4, el ejemplo de 4 surcos es el segundo molar inferior, donde 4 surcos, como tiene forma de cruz, los 4 surcos llegan a formar una fosa en el centro, ¿no? Esa fosa es de mayor profundidad que la profundidad del surco. Por eso es que casi ya estamos llegando a lo que es la dentina. De ahí que, pues, algunos investigadores nos dicen que las fosas, ¿no? Las fosas vienen a ser las caries del mañana.
la fosa de hoy será la caries del mañana. ¿Por qué? Porque en las fosas es donde generalmente se inician los procesos cariosos, ¿no? De manera que estas fosas resultan pues por la intersección de los surcos. Al unirse estos llegan a formar a las fosas. De ahí que tenemos fosas principales y fosas secundarias. No hay fosa accesoria, como en los surcos, solo principal y secundaria. Si hablamos de fosa principal, es la intersección de fosas, de surcos principales, es decir, una fosa principal se forma por la reunión o intersección de dos o más surcos principales. En cambio, las secundarias, pues por lógica, los surcos que forman una fosa secundaria son los secundarios, surcos secundarios, intersección de dos surcos secundarios. En esta fosa secundaria interviene también muchas veces la presencia de un surco principal, pero sí o sí tienen que estar los secundarios para hablar de fosa secundaria, que generalmente siempre están a nivel de los rebordes marginales, ya que ahí están los surcos secundarios. ¿Qué más? Tenemos pues los surcos considerados especiales, aparte de los principales y secundarios, al igual que teníamos los surcos. Y entre estos surcos principales está primero, entre las fosas especiales está primero la fosa olivar o vestibular. Esta fosa no es más que el resultado de la continuación del surco vestibular. Pero ¿por qué es especial? Porque está formado por un solo surco, no como estos otros que están, hemos dicho, una fosa es intersección de dos o más surcos. En cambio, este caso es un solo surco que viene hasta la mitad más o menos de la altura coronaria y termina ahí formando la fosa olivar. ¿Por qué se llama fosa olivar? Porque parece pues la imagen de una oliva. Una oliva es una aceituna. Así que tiene esa figura de aceituna, claro que en miniatura, ¿no? Aquí es sumamente pequeño. Así que tiene esa figura de una aceituna, por eso se la llama fosa olivar. Esta fosa en algunos casos, no en todos, suele ser muy profunda, más incluso que los surcos o que las fosas principales de oclusal. Es por eso también considerada especial, porque su profundidad algunas veces suele ser más profunda que las de oclusal. Esa profundidad y su ubicación que está en vestibular hace que sea más peligrosa para la pieza, como estamos viendo aquí. Es porque en esta zona vestibular hay mayor acumulación de placa bacteriana. Esa placa bacteriana pues se ingresa a la fosa y con mayor facilidad pues hacen ahí su colonia y pues van destruyendo. Fíjense aquí, al principio pues empieza en el esmalte, ingresa por esta fosa sin destruir esmalte, vean que aquí no está destruido el esmalte, llega a la dentina y como la dentina es más débil, más suave, se van comiendo la dentina sin llegar a romper el esmalte, solo la fosa es la puerta de comunicación, pero por dentro pues ya está más destruida la dentina. ¿Y qué pasa cuando hacemos una restauración? Vamos abriendo la puerta y vamos abriendo el esmalte y fíjense que para eliminar toda esa dentina reblandecida, cariosa, tenemos que eliminar, les decía, el techo de esmalte que no tiene dentina por debajo, dentina sana, tenemos que ir eliminando y vean cómo de un agujerito así pequeño se ha hecho pues una bocamina, ¿no? O sea, esto ya es más grande. ¿Por qué? Porque por debajo la dentina ya estaba pues reblandecida, estaba careada y hay que eliminar esa dentina y no dejar, les había dicho, no dejar un techo de esmaltes suelto sin dentina por debajo, sin dentina sana. Por eso se ha eliminado aquí el esmalte y ha quedado pues amplia nuestra cavidad. De ahí que el paciente a veces pues hasta se enoja con nosotros porque al principio ve que es solo un agujerito pequeño, pero cuando le hacemos la cavidad resulta pues así cuando limpiamos todo y que eliminamos el esmalte, el techo de esmalte, resulta aquí así grande y cuando se ve el paciente nos dice, me lo está destrozando mi diente, no era así, era un agujerito pequeño, ¿por qué me lo ha hecho tan grande? Entonces eso hay que explicar, ¿no? Que la dentina pues está reblandecida por dentro y no podemos tapar solo ese agujerito porque la caries va a seguir por dentro.
Así que eliminamos todo ese tejido desblandecido y luego pues se le hace la restauración, como vemos aquí. De ese modo se salva la pieza. Pero si no hacemos eso, si no eliminamos ese tejido blando, carioso, va a seguir la caries, y como esta zona está más próxima a la cámara pulpar, muy pronto pues va a ser comprometida la pulpa y a haber dolor, molestia y ya una pulpitis, dolor ya insoportable, ¿no? Así que esto hay que tratar a tiempo. Es por eso que cuando erupciona esta pieza a los 6 años, primer molar, debemos cerciorarnos si tiene o no fosa olivar. Y si tiene fosa olivar que todavía no tiene caries, lo más antes posible el sellante de fosa y fisura para poder evitar todo este problema, ¿no? De ese modo no va a haber caries en esa fosa. Lo ideal es pues sellarlo antes de que se instale la caries. Ahora, si hay caries, pues eliminar todo eso y hacer una obturación, una resina, ¿no? A ese nivel. Así que de ese modo esta fosa olivar es una de las más peligrosas que tenemos generalmente en los primeros. También puede darse en los segundos molares, pero con menos frecuencia. Así que esta fosa sobre todo es más en el inferior que en el superior. También se da en algunos casos en el superior. Hay que detectar a tiempo eso. Y la otra fosa que les comentaba ya hace un momento es el famoso agujero ciego. El agujero ciego o foramen, como nos han dicho por ahí, no es más que una fosa como estas que tenemos aquí, resultado de la intersección de la fisura con los rebordes marginales. Ojo, el agujero ciego está aquí y no como algunos me ponen aquí el agujero ciego. No, el agujero ciego está en la intersección de la fisura con los rebordes. Este agujero ciego pues es sumamente profundo, tan profundo que ya está pues en dentina y muy próximo a lo que es la cámara pulpar. Ya que la presencia de este agujero ciego casi seguro pues termina en caries. Una vez que erupcione lateral a los 8 años, si hay agujero ciego, pues con seguridad que eso va a terminar en caries. Y si no es tratado tempranamente, va a llegar a la pulpa produciendo una necrosis pulpar y ya pues esta pieza se muere muy joven. Y es por eso que en algunas personas vemos, incluso generalmente es bilateral cuando se da, o sea, ambos lados, izquierdo y derecho, y cuando no es tratado, pues muy pronto necrosa la pieza, o sea, mata, se muere la pieza por caries, por pulpitis que no ha sido tratado, y pues ¿qué va a pasar? Ese diente joven, así joven como se ha muerto su pulpa, se va a necrosar y bueno, va a haber cambio de color, eso es lo más desagradable en esta pieza. Se va a volver plomizo, oscuro, y si es muy temprana la muerte va a ser negruzco el color, cosa que pues en la parte anterior es un problema estético, ¿no? Y para colmo pues si es bilateral es peor, ¿no? Ambos lados. Así que lo ideal es pues tratar esto lo más antes posible. De ahí que otro de los riesgos que hay que correr pues es la caries a este nivel en edades tempranas. A los 8 años erupciona esta pieza. A esa edad pues debemos fijarnos si hay agujero ciego. Y si detectamos agujero ciego, pues lo más probable es que sea pues ya con caries. Así que debemos ya hacer una pequeña cavidad ahí y restaurarla pues con un material que no sea pues muy nocivo para la pulpa. Antiguamente se prefería utilizar incluso aquí amalgama. Utilizaban amalgama, como está en palatino, no está en vestibular, se colocaba para las caries de esta fosa, se usaba amalgama. Esto pues porque la amalgama es más noble, no es tan ácida, tan nociva como la resina. Ya había resina en esas épocas, pero se prefería la amalgama porque las resinas eran muy ácidas y como estaba cerca a la pulpa, podía producir pues una necrosis también de la pulpa, ¿no? De que se prefería poner amalgama. Hoy en día, pero ya hay materiales más nobles, más que no son tan irritantes para la pulpa y es más estético, ¿no? Color blanco. Ya no se utiliza hoy en día amalgama, pero sí. Tal vez por ahí en algunas personas de edad avanzada van a encontrar todavía amalgamas en esta fosa de la cara palatina. Bien, entonces esas son las fosas que se pueden dar en los dientes. Como ven, son elementos de alto riesgo para las piezas.
Hasta ahí lo que son las fosas. Veamos ahora otro elemento arquitectónico. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a salir de esto. Oh. Ya. A ver, ¿quién sigue? Miranda, Gloria. Buen día, doctor. Buen día, adelante, Miranda. Ya. Ya. Está cargando, doctor. Ya, que cargue. Pesado debe ser. Sí, está pidiéndome permisos. Ya. Ya. ¿Se ve, doctor? Sí, estamos viendo. A ver, Ya. ¿dónde está? Ya. Bueno, continuando con lo que son las depresiones, primeramente, ¿qué son? Bueno, son cavidades amplias y poco profundas que pueden estar o no delimitadas con respecto a lo que es la superficie dentaria. Estas también se van a continuar hacia lo que es la raíz como canal radicular. Estas las vamos a encontrar y uno de los tipos más definidos de estas depresiones va a corresponder a lo que son a la cara palatina de los incisivos superiores, como podemos observar en la imagen. Son notables, bueno, estas son notables porque van a contribuir a lo que es la delimitación de los rebordes marginales y los lóbulos cérvico-palatinos, ¿no? En cuanto va a ser lo que es la misma localización, pero en lo que es los dientes inferiores, van a existir depresiones poco más marcadas, ¿no? También en lo que es lo que es la ubicación en distal de lo que es la pieza del canino inferior y mesial de los molares y palatino del primer molar superior. Perdón, se cortó. En lo que es el canino y en los premolares y molares. Bueno, como bien ya había dicho mención, estas por lo general van a estar con los canales, van a estar continuadas con los canales radiculares, ¿no? Otro tipo de depresión, el cual se encuentra en la cara vestibulares de los dientes anteriores y aún de los premolares, los cuales son poco perceptibles y tienen una medida que va a superar a los demás. Eso. ¿Eso nada más? Sí, estoy en... Ya, bueno, vamos a aclarar porque ha quedado entre penumbres. Ya, doctor. Ya, se anda saliendo. Ya, doctor. Ya. Bien, el siguiente elemento anatómico, ¿no? El elemento arquitectónico. Hablamos de lo que son las depresiones. Ojo, nada que ver con el estado anímico que se puede pensar, ¿no? Hay algunos que dicen, estoy deprimido, mi chica me ha dejado, dicen, ¿no? Eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de depresiones en las superficies de los dientes. ¿Dónde encontramos depresiones? Bueno, antes la definición que es importante. Las depresiones son cavidades amplias, ojo, esa es la diferencia con las fosas o otro elemento, amplias, cavidades amplias, poco profundas,
que pueden estar o no delimitadas. Eso significa, como en este caso está bien delimitada por los rebordes y el cuarto lobo. En algunos no, como en este caso es un límite difuso, ¿no? Por eso dice puede estar o no delimitadas. Esa es la definición. Cavidad amplia, poco profunda, que puede estar o no delimitada. ¿Dónde las vamos a encontrar? En los dientes, en las caras libres o proximales, no así en oclusal. En la cara oclusal no hay depresiones, solo en caras libres o proximales. Tenemos ejemplos bien definidos para este elemento arquitectónico. Primero, y el ejemplo más representativo, el más importante, diríamos, como depresión. Cara palatina de los incisivos superiores, ojo, superiores, no inferiores. Aquí la depresión es esta que está delimitada, en la definición habíamos dicho delimitada o no. Para este caso está bien delimitada por el cuarto lóbulo hacia arriba y hacia los lados por los rebordes marginales. El desarrollo de estos rebordes determina la profundidad de esta depresión. A mayor desarrollo de rebordes, mayor profundidad de la depresión, como ocurre en el lateral. En el lateral superior es más profundo que en el central. En el central son menos desarrollados los rebordes. De modo que esta depresión pues va a ser el ejemplo más representativo, ¿no?, para este elemento arquitectónico, ya que está bien delimitado a los lados y es una depresión relativamente más profunda que los otros, ¿no? Esto, ojo, para superiores. ¿Y qué pasa en los inferiores? También hay depresión, pero no está pues así bien delimitada como en el superior y es muy superficial, ya que sus rebordes en los inferiores tienen muy poco desarrollo, casi nada. Así que por esa razón la depresión en incisivos inferiores es mínima, no se nota. Eso para los incisivos, primer ejemplo. Segundo ejemplo, la cara distal del canino inferior. Este es el canino inferior. Aquí en la cara distal, en todo el tercio cervical, incluso desde vestibular hasta lingual, tenemos una amplia depresión. Esta depresión en el canino es la que le otorga la forma hexagonal a la vestibular y a la lingual. Debido a esta depresión de la cara distal, la cara vestibular va a resultar de forma hexagonal. Propio del canino inferior. En el superior no hay esta depresión, por eso no es hexagonal la vestibular del superior, es pentagonal, ¿no? Así que la figura hexagonal resulta de esta depresión que tenemos en distal del canino inferior. Segundo ejemplo. Ahora el tercer ejemplo se va a dar en todos los, vale decir, en todos los premolares superiores, no así inferiores, premolares superiores y en todos los molares. En todos los molares, sean superiores o inferiores, pero premolares solo superiores. Aquí el ejemplo del premolar es esta depresión, este número 14 que ven ahí, es esta depresión que se va a continuar hacia la raíz como canal. En el caso de los molares tenemos la depresión más amplia en la cara mesial, desde vestibular hasta palatino, ¿no? Vamos a tener a este nivel. Por eso, visto así por una cara libre, hay una ligera concavidad en la mesial, en el lado mesial de las caras libres, y esa concavidad representa el perfil de la depresión que tenemos en el tercio cervical en los molares. Ojo, esta depresión mesial tiene su función, al menos en los molares. Esta pues sirve para ampliar el espacio interdentario entre dos piezas vecinas, o sea, con el vecino que tiene esta pieza. Eso para albergar a la lengüeta interdentaria de la encía, ¿no? Eso hace que aumente la convergencia también en mesial hacia cervical y eso nos aumenta el espacio interdentario gracias a esta depresión. Si no habría esta depresión, la convexidad de distal y de mesial haría que el espacio sea muy reducido y con esto no habría espacio para la lengüeta y habría mayor contacto entre caras proximales, por tanto mayor riesgo de caries también, ¿no? Así que es muy importante esta depresión en los molares. En los premolares ya habíamos dicho solo en superiores y más limitado al tercio cervical central, ¿no? No está
no está en todo el tercio cervical, solo en la parte central, cervical central. Para eso hemos conocido ayer los tercios, ¿no? Este es el tercio cervical y este es el tercio central. Entonces, está en el tercio cervical central, solo en esta parte, no está en todo. En el molar sí hemos dicho que está en todo el tercio cervical, pero en esta está solo en el tercio cervical central, para molares. Premolares inferiores no tienen depresión mesial. Cuarto ejemplo, cara palatina del primer molar superior. Este es la cara palatina del primer molar superior. Aquí supuestamente es el tubérculo de Carabelli, pero no es así el tubérculo. Este dibujo no está bien en el libro. El tubérculo debe estar aquí en la unión de la mesial con la palatina. Aquí estaría ocupando solo la palatina. Pero no, eso pues no es tema de hoy. Aquí está la depresión. La depresión está en el tercio cervical central. Centro cervical, igual que en el premolar, lo mismo en esta cara palatina, solo en este tercio cervical central una pequeña depresión, no es amplia, no abarca todo el tercio cervical. Esta depresión, ojo, es muy importante tomarla en cuenta cuando vamos a identificar una pieza, ya que caracteriza a este primer molar superior. La presencia de esta depresión que se continúa con un canal en la cara palatina, eso vamos a ver más adelante, un canal en la cara palatina se da solamente en este primer molar superior, no así en el segundo, menos en el tercero. Así que cuando vamos a identificar una pieza extraída, si es molar, vemos que es un molar superior, nos fijamos la palatina. Si tiene la depresión, podemos apostar que es primer molar, pero si no la tiene, puede ser un segundo, puede ser un tercero, pero si tiene depresión y canal, con seguridad que es un primer molar superior, ¿no? De ahí que caracteriza esta depresión al primer molar superior. Y el último ejemplo se va a dar en las caras vestibulares de incisivos y caninos e incluso premolares. Esta depresión vestibular no es más que el resultado de la unión de los tres lóbulos que han formado esta parte vestibular, ¿no? Hace rato hablábamos del cuarto lóbulo que estaba en palatino y que llegaba a formar la cúspide palatina. Esta parte vestibular está formada desde los incisivos hasta los premolares, está formada por tres lóbulos, el lóbulo mesial, el lóbulo central y el lóbulo distal. Estos tres lóbulos, al igual que en la cara oclusal que veíamos hace rato al hablar de los surcos, aquí los lóbulos se unen, los tres lóbulos, cuando forman la cara vestibular, pero de una manera más perfecta, es decir, una manera más fina, diríamos, en cuanto a la unión. De modo que no dejan pues surcos. Estos no son surcos, no son interrupciones. Lo único que queda pues de esta unión es las depresiones, que son como canales, pero muy delgaditos, que están uniendo a los lóbulos entre sí. Generalmente esto se aprecia en dientes que recién han erupcionado. Ya luego con la atrición, con la abrasión, sobre todo por el cepillado que hacemos, van desapareciendo estas depresiones vestibulares. También en los premolares, ¿no? Ya que los premolares también están formados por tres lóbulos en su parte vestibular, ¿no? Así que son las famosas depresiones vestibulares que vamos a ver en todo incisivo, canino y premolar. Esas son las depresiones que tenemos en las caras laterales del diente, ¿no? No así en la cara oclusal. Siguiente elemento, a ver. ¿Quién nos va a hablar? A ver, ¿quién sigue? Delgadillo. Le toca Delgadillo, David. Buenos días, doctor. Buen día, buen día. Ya voy a salir un ratito. Ya, listo. Ahora sí, David. Adelante. Nos toca rebordes y después vamos a hacer un pequeño alto para continuar. Ayer como unos 5 o 6 se han dormido, ¿no? Al final seguían ahí
voy a tomar en cuenta los dormilones. Encienden, entran a la reunión y se olvidan de su celular, se van a otro lado. Y por eso se duermen cuando termina la clase. A ver, Doctor, ¿se ya ve la estamos bien. pantalla? Sí, ya vemos cúspides, ya está. Estamos en, ¿qué te tocaría? Rebordes marginales. Exacto, rebordes marginales. Ahora sí hablamos de rebordes marginales. Ya, Hoy estoy viendo un dibujo que está mal hecho, ¿no? ¿Cuál será? los rebordes marginales No, antes de que empiece. Hay un dibujo que está mal ubicado. Es esa que tiene la raíz. Supongo que es un superior, no creo que sea su inferior. Y si es superior, la raíz debe estar para arriba, la corona para abajo, ¿no? Sí, doctor. Ya, ni modo, bien. Ojo, siempre tomen en cuenta la ubicación de la pieza. Si es superior, no puede estar pues así, ¿no? Eso para un inferior sería. Ya, ahora sí, comenzamos, Beide. Ya, los rebordes marginales son eminencias alargadas que generalmente van a estar o sea, van a tener formas triangulares. Las vamos a encontrar en los dientes anteriores y posteriores. En dientes anteriores los vamos a encontrar en sus caras palatinas y en dientes posteriores los vamos a encontrar en sus caras oclusales. En los dientes anteriores, sus rebordes marginales, como vemos aquí, son romos, o sea que son redondeados. Y en dientes posteriores vamos a ver que... A ver, una aclaración. A ver, de nuevo muéstranos lo que está romo. Estas. Ah, no es pues el ángulo incisal, es el reborde. Ahí está lo romo, no es el incisal. Ya, sigue. Ya, en dientes anteriores van a tener una forma roma, o sea, van a ser redondeados, y en dientes posteriores van a tener una forma triangular. Esto va a ser porque en un reborde vamos a encontrar facetas y aristas. En un reborde vamos a encontrar una faceta armada, una faceta lisa y una arista longitudinal, que lo podemos ver mejor en esta imagen de aquí. Va a tener va a tener una faceta armada, una faceta lisa que va a estar fuera de la cara oclusal y un reborde marginal. Perdón, una arista longitudinal. Eso es en la cúspide. Y en el reborde que estamos viendo. ¿Es esto, doctor? Más abajo, el reborde eso es el reborde. No, lo de arriba es la cúspide. Ahí es donde tienes que hablar, de eso tienes que hablar. A ver, háblanos de nuevo de las facetas. Ya. En un reborde vamos a encontrar una faceta armada. No, esa es la cúspide. Esa es la faceta armada, una faceta lisa, y entre estas dos va a estar la arista longitudinal. Eso, 3 elementos solamente, faceta armada, faceta lisa y arista longitudinal. Sí, y estamos ubicando. Ya. En dientes anteriores, como en molares, los rebordes nos van a ayudar a proteger el punto de contacto, y también estas elevaciones van a evitar que la comida se vaya a los lados. Y en anteriores, ¿cómo es eso de proteger? Aquí está. En dientes anteriores, este reborde marginal nos va a ayudar a proteger el punto de contacto, porque, o sea, cuando existe o cuando ocluimos, existe como un desgaste, y al comer alimentos, esta parte nos va a ayudar a que
digamos que no se, como que no se quiebre el diente. O aquí no exista fractura. A ver, explícanos bien eso, porque no se te entiende nada. Que en dientes anteriores el reborde marginal va a impedir que el impacto que se produce cuando consumimos alimentos o cuando masticamos, digamos que fractura el diente. Ya, a ver, termina de una vez, vamos a aclarar después eso. Doctor, ya terminó. Ah, ya terminaste, ahí está ahí nomás. Sí. Ya, vamos saliendo, vamos a explicar de nuevo porque no se entendió. Ya. A ver, terminemos con esto de los rebordes. Ya. Rebordes marginales. Primero la definición, ya les había dicho que lo más importante es la definición. Ya. La definición nos dice que son eminencias. Eminencia significa elevación. Eminencias alargadas generalmente de sección triangular, pero no en todos los casos, solo en los posteriores, ya que en estos anteriores, como nos decían, esto es romo. Esta superficie del reborde marginal es redondeado, no tiene arista como vemos aquí. Esta es la arista longitudinal. Aquí no hay eso, ¿no? Todo es redondeado, no hay facetas, no hay nada, todo es romo. Entonces, en los rebordes de piezas anteriores es romo al corte. Si cortamos esto y vemos por el corte, vamos a ver una elevación roma, ¿no? Esos son los rebordes. Así se definen los rebordes, ¿no? En el caso de los posteriores, sí, si hacemos el corte a este nivel, ahí sí vamos a ver una figura triangular, ya que tenemos una faceta lisa por fuera, una armada por dentro y la arista longitudinal. Todo esto que está pintado de oscuro o negro es la faceta armada de este reborde, y la lisa de blanco aquí por fuera, ¿no? Más claro. Es por eso que cuando se les pida, por ejemplo, en este premolar, si les pidiera, indique cuántas facetas armadas tiene la cara oclusal de esta pieza, de este premolar, entonces lo que tienen que hacer es contar las facetas armadas. Tenemos 2 en cada cúspide, aquí hay 1, 2, en esta también, 1, 2, ya suman 4, y en los rebordes, que forman parte también de la cara oclusal, tenemos 1 a este lado, y 1 a este otro lado. Este número 15 es la faceta armada. Por tanto, tendremos 6 facetas armadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 facetas armadas para esta cara oclusal. 4 es solamente en las cúspides y 1 es en cada reborde marginal. Así que si hablamos de cara oclusal, tenemos 6 facetas armadas, ¿no? Esto pues en un premolar, en un molar ya va a ser más, obviamente hay que contar todas las facetas armadas. Bien, entonces los rebordes pues se encuentran hacia los lados de estas caras, de la cara palatina de los superiores y oclusal de los posteriores. Por eso el nombre de marginal, porque están casi al margen de estas caras, o sea, están a los bordes, y reborde por su elevación, por eso se llama así, ¿no? Estos pues se encuentran hacia los lados de estas caras palatinas de anteriores y oclusal de posteriores. ¿Qué más? Estos rebordes decrecen en tamaño desde el incisivo central hasta el último
el último molar. Eso significa que el reborde más largo, el más alargado, lo tenemos en el incisivo central. En el lateral ya va a ser menos, canino menos, por las vertientes que tiene, canino ya son menos. En los premolares la longitud va reduciendo y en los molares es sumamente pequeño, ¿no? Ya no se nota mucho. Así que por eso decrece el tamaño de este elemento, que es el reborde, desde el central hasta el último molar. ¿Qué más? Ahora, en cuanto a funciones, los rebordes, pues estos tienen la función en forma general de todos, tanto anteriores como posteriores, tienen la función de triturar los alimentos como función general, ¿no? Como función única para todos los dientes. Los rebordes están en caras palatinas y oclusales, por tanto son caras activas, son caras que participan en la trituración de los alimentos, o sea, la masticación. Los rebordes de alguna manera contribuyen a la trituración, al igual que en los posteriores. Ahora, en forma específica, la función en anteriores es diferente a la de los posteriores. En anteriores, en estos incisivos y caninos, fíjense que la disposición del reborde va de arriba hacia abajo, va de cervical hacia incisal. Y vean que está orientado hacia esto que es el ángulo incisal, o también conocido como zona de punto de contacto, porque ahí es donde va a unirse con el diente vecino. Esta zona, por la forma que tiene casi triangular visto por proximal, esta zona del borde incisal, de la parte incisal, los ángulos incisales, son las zonas más delgadas en cuanto a estructura, ¿no? Su estructura es muy delgada a este nivel. Por tanto, es la zona más propensa a sufrir procesos, en este caso, fracturas de ángulos incisales. Una mordida fuerte en este ángulo y puede fracturarse porque, en este caso, pues son zonas de poca estructura. Entonces, ¿qué función cumple el reborde? Como está orientado hacia ese ángulo, hacia esa esquina, lo que está haciendo es reforzar la estructura de este ángulo. Los albañiles, no sé si alguna vez han visto en las construcciones, ponen para apuntalar, dicen, para que no se rompa, ponen pues vigas a ese nivel, ¿no? Más o menos como eso, viene a reforzar esta zona para que no se fracture. De ese modo, pues va a tener mayor resistencia a estos ángulos incisales, que se conocen también como puntos de contacto, ¿no? De ahí que el libro nos dice, los rebordes tienen la función secundaria de proteger esta zona del punto de contacto, ya que van a ir a reforzar esa zona en cuanto a estructura, ¿no? Entonces, para eso sirven estos rebordes en piezas anteriores. Van a ir a evitar que se fracturen fácilmente estos ángulos incisales. ¿Qué más? Eso en cuanto a los rebordes, ya hemos dicho que decrecen desde incisivo hasta el último molar, ¿no? En piezas, en incisivos inferiores no se perciben muy bien porque tienen muy poco desarrollo. De ahí que en estas piezas hay mayor propensión a que se fracturen los ángulos. Donde vemos más fractura de ángulo incisal es en los incisivos inferiores, que están desprotegidos por reborde, ya que sus rebordes no son muy destacados, no desarrollan mucho. Bien, eso en cuanto a los rebordes marginales. Nos toca ahora cresta. Esto más les daremos. Después vamos a pasar a cuántos faltan. Así ya son uno nomás, ¿ya? Oh, ya. Entonces les hablaré brevemente de esto para terminar. Las crestas son también formaciones elevadas. Estas pues las vamos a encontrar, formaciones elevadas que están uniendo a una cúspide con otra. Esa es la característica de las crestas. Unen a una cúspide con otras. En realidad pues son elevaciones de esmalte, son puro esmalte estas crestas, unen a una cúspide con la otra, ¿no? Así que estas crestas las vamos a encontrar solo en dos piezas. Estos son los dos ejemplos al 100%, pero puede haber en otras piezas que son los que le siguen a estas en menos porcentaje, pero sí las más frecuentes, las más al 100% son estas dos. Cara oclusal del primer premolar inferior, aquí está la cara oclusal,
cúspide lingual, cúspide vestibular, unidas por un puente, se llama puente adamantino anatómicamente. Aquí vean, no hay surco que una las fosas, están fusionadas las dos cúspides por una elevación de esmalte, ¿no? De modo que una cresta pues viene a ser una elevación de esmalte que está uniendo a las dos cúspides entre sí. Esta elevación no tiene arista, es algo redondeado. En realidad su definición nos dice es un relieve, relieve quiere decir elevación, ¿no? Y es voluminoso, amplio, no es delgadito, está bien definido, así que este relieve definido voluminoso de esmalte que une a las cúspides es una cresta. Para el caso del primer premolar se lo conoce como puente adamantino, ¿no? Como elemento arquitectónico es una cresta, pero como elemento anatómico para esta cara oclusal es puente adamantino. El otro ejemplo se va a dar en la cara oclusal del primer molar superior. En esta vemos que la cúspide mesiopalatina con la distovestibular también se encuentran unidas por una elevación de esmalte. Y anatómicamente a esa elevación de esmalte se la conoce como apófisis oblicua en esta pieza. Apófisis porque es una elevación. La apófisis representa una elevación. Y oblicua porque está en un plano diagonal, ¿no? Vean que está en forma diagonal. Por eso lo de oblicua, apófisis oblicua. Ojo, a las cúspides se las nomina por sus lados, ¿no? Esta cúspide se llama mesiopalatina porque está entre la mesial y la palatina. En cambio, esta es la cúspide distovestibular o vestíbulo distal, ¿no? Así que esas dos cúspides están unidas por la cresta. Las dos cúspides están fusionadas por una elevación de esmalte. Y ya les decía, la cresta, o en este caso la apófisis oblicua, no tiene arista armada. No vayan a pensar que la arista armada viene desde esta cúspide hasta esta otra cúspide, no. La arista armada de estas cúspides termina por aquí, ya que esto es una elevación roma redondeada. Lo mismo de esta cúspide tiene su arista armada que viene hasta por aquí, y aquí ya es una elevación de esmalte. Las crestas, pues, como dijimos, son formaciones de esmalte, son como relieve o como elevación o como apófisis de puro esmalte, ¿no? Así que eso es tejido sumamente duro que está entre las cúspides. Está separando a las fosas y uniendo a las cúspides. Estos son, hemos dicho, los ejemplos más representativos. Algunas veces puede darse en los dientes que continúan a estos ejemplos, vale decir en el segundo premolar inferior, que en un 15% presenta puente adamantino. Y también puede darse en el segundo molar superior, o sea, la pieza que sigue a este primero, en el caso de la forma de compresión. En la forma de compresión tenemos también cresta para el segundo molar superior. No puede darse en esas piezas también, pero en menor porcentaje. Aquí pues es al 100% en estas dos piezas a nivel de cara oclusal. Bien, eso nada más con relación a las crestas. Vamos a quedar ahí, haremos un descanso de 5 minutitos y después terminamos con lo poco ya que queda, ya no queda mucho y vamos a terminar justo a las 11. Ya, así que para la próxima, bueno, para la vuelta, nos va a hablar la última que queda, que es gastroantesana. Gastroantesana para la próxima, estará preparándote. Nos vas a hablar de elementos arquitectónicos de la porción radicular. Bueno, ya yo les voy a hablar de los cuellos entonces. O mejor hablamos de los cuellos, prepárate cuellos. Yo les voy a hablar de las raíces, que es más fácil. Ya, así que Castro, los cuellos, para después del recreo. Ya, así que recreo de 5 minutitos, vayan al baño.